Morelos Trabajando. ¿Qué tal? Soy Gina Batista y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Morelos Trabajando. En esta ocasión vamos a hablar de desarrollo sustentable, de sustentabilidad, y precisamente me da mucho gusto presentar al secretario de Desarrollo Sustentable, el Estopilsin Contreras Macbeth. Bienvenido. Hola Gina, muchas gracias. También me da muchísimo gusto presentar al arquitecto Rafael Bolívar Garrido Niembro. Él es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Encantado, buenos días. Bueno, y también me da muchísimo gusto presentar al doctor Fabio Mancini Paul. Él es subsecretario de Planeación. Doctor, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, Gina. Bueno, y el gran tema en este estado, que es un estado maravilloso, que tiene una riqueza natural fuera de serie, es por qué la necesidad de crear esta Secretaría de Desarrollo Sustentable. Mira, cuando estuvimos viendo desde 2 años antes de que fueran las elecciones con el actual gobernador, ¿qué tenemos que hacer para cambiar la manera en que se gestionan los recursos naturales en Morelos? Un grupo de gentes de diversos sectores, teníamos reuniones frecuentes. Entre ellos bueno, estaba perdón, Fabio. para empezar, secretario, realmente ninguno de ustedes estaba metido en la política. No. Todos ustedes estaban metidos de una u otra manera en la investigación y en el desarrollo, que ese también es un punto interesante. Exactamente, y fuimos invitados por el entonces senador Graco para que diseñáramos una estrategia que permitiera hacer una gestión mucho más sustentable de los recursos naturales. Entonces veíamos que hacer las cosas como se venían haciendo a través de una comisión de agua y medio ambiente se quedaba muy corta. Uno de los grandes temas que tienen que ver con la sustentabilidad o con la pérdida de capital natural en Morelos tenía que ver con el desarrollo urbano. Todos estos fraccionamientos. Este necesario desarrollo urbano que aquí creció de una manera incontenible. Sí. Sin ninguna planeación, simplemente por hacer 60,000 casas donde fuera, sin responder a una necesidad específica de la gente, ¿no? Simplemente hacer casas por hacer casas. Ese veíamos el problema más grave. Entonces, en lugar de hacer una Secretaría de Ecología que atendiera solamente los temas ambientales que nos da la Ley del Equilibrio Ecológico Federal o la estatal, decidimos irnos por una Secretaría de Desarrollo Sustentable que incorporara temas que tuvieran que ver con precisamente el desarrollo urbano, la vivienda, la movilidad, la energía, la economía verde, o sea, una cosa mucho más integral, que tiene que ver más con las políticas globales de la transición hacia un modelo diferente de desarrollo, ¿no? El de la sustentabilidad, que básicamente lo que buscamos es evitar ese conflicto que hay entre economía y ecología, el conflicto que hay entre conservación y desarrollo y el conflicto que hay entre ricos y pobres, ¿no? ¿Cómo generamos una gran alianza? Estamos hablando de 3 conflictos importantísimos y bien complicados. Sí. Entonces, ¿cómo generamos una gran alianza, una manera de hacer las cosas que asegure el bienestar de las generaciones actuales, pero que trascienda a las generaciones futuras? Eso básicamente es el desarrollo sustentable, ¿no? ¿Cómo aprovechamos los recursos naturales de manera tal que no limitemos a las futuras generaciones de por lo menos gozar el entorno como lo recibimos nosotros? Queremos ir más allá, queremos mejorar la situación, ¿no? Entonces, como se estaban haciendo las cosas, no funcionaba, y por eso creamos esta gran secretaría. Es una secretaría muy amplia, donde tenemos, bueno, la parte obviamente de desarrollo urbano y vivienda, tenemos la parte de gestión ambiental. Nuestro subsecretario de gestión ambiental no pudo estar, él está haciendo honor a tu programa, está trabajando ahorita en un tema muy difícil. Y ¿en cuál? En el del Tezcal, precisamente. Muy difícil. Y creamos una cosa nueva, que es la Subsecretaría de Planeación, que dirige Fabio, y que lo que busca es poner las bases. O sea, no podemos estar tomando decisiones en el aire, ni por cuestiones simplemente coyunturales o políticas. Tenemos que tener una planeación que esté con base en la realidad de las cosas. Y como muchos de los que estamos en esta secretaría y en algunos sectores de otros sectores del gobierno venimos de la investigación, ¿no? Sabemos que tú tienes que hacer o tomar las decisiones, hacer la gestión con base en la realidad y no por ocurrencias. Y para eso tenemos que planear. Tenemos una base de recursos naturales en Morelos, ¿no? Tenemos una cantidad limitada de territorio, tenemos una cantidad limitada de agua, tenemos una cantidad limitada de capacidad de los ecosistemas para poder
absorber, por ejemplo, las emisiones de carbono a la atmósfera. Esos son precisamente las limitantes para poder desarrollarnos y mantener lo que mencionabas al principio, la calidad de vida, lo que siempre hemos vendido en Morelos, ¿no? de eterna primavera y todas estas cuestiones que se nos han estado perdiendo precisamente por la falta de una política clara. O por el exceso de una política de construir una cantidad de casas que después no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Sí, Para sí. aprovechar créditos de algunas instituciones que pues están en ese momento en oferta, ¿no? Yo les preguntaría, uno de los puntos interesantes de esta secretaría es que, bueno, ninguno de ustedes realmente es político. Sí. ¿Cómo han navegado con esto? Pues lo que pasa es, mira, no somos políticos en el sentido que hemos estado en procesos de elecciones, pero, por ejemplo, yo... Has estado en políticas ambientales. En toda mi vida académica, ¿no? Llevo por ahí de 27 años trabajando en temas de gestión de áreas naturales protegidas, en organismos internacionales que tienen que ver con manejo de recursos naturales, y todo eso es político, ¿no? Además, en la misma universidad, yo fui director general de investigación y posgrado, secretario Uno académico. bastante combativo, dicho sea de paso, recordemos. Sí, entonces, pues tiene uno, digamos, un bagaje de gestión que nos ha permitido incorporarnos de manera importante, ¿no? en este tema sin, digamos, tener una curva de aprendizaje muy lenta, ¿no? Afortunadamente también hay gente en la Secretaría que se quedó o que incorporamos de otros lados que tiene mucha trayectoria. Iván Fernández Galván, que es nuestro subsecretario de Gestión Ambiental, que él le toca la línea de batalla directa, ¿no? Para atender todos los temas. Él viene del sector público desde hace también como 25 años, entonces tenemos una mezcla ahí de gentes del área académica, como dices, del área empresarial, como Bolívar, que viene del área de la iniciativa privada, y entonces estamos ahí de muchas áreas. ¿Y qué tal está resultando la experiencia, arquitecto Bolívar? Muy interesante, dado que en mi punto de vista, hasta hace unos días de iniciativa privada, cambia todo el esquema. Nos ha servido mucho estos casi 40 años de estar moviendo el abanico sobre estos temas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar de todo lo que implica el desarrollo urbano, como desarrollador, como técnico, y pues eso nos ha dado la experiencia para poder aplicarlo a todas las políticas que el señor secretario está implementando en su secretaría. Fabio Mazzini. Bueno, pues aunque vengo de la UNAM, de estar en la universidad como investigador desde hace 28 años, hemos estado involucrados en hacer políticas públicas relacionadas al sector energético, ¿no? El sector energía es el principal causante de cambio climático por las emisiones que tiene el sector eléctrico, todos los sectores que consumen combustibles fósiles, ¿no? Entonces tenemos las leyes relacionadas con el aprovechamiento de las energías renovables, la ley también de aprovechamiento de los bioenergéticos. Esas leyes hemos tenido parte importante en la elaboración de estas leyes también. Entonces es político quien hace política pública o quien la aplica. Bueno, pues creo que estamos vinculados todos de alguna u otra manera. Sí. Ahora, yo les preguntaría, ¿en qué situación residen el Estado? No, en una situación precaria, ¿no? Afortunadamente la naturaleza es muy generosa, ¿no? Y estamos ahí en el límite de que todavía tenemos agua de muy buena calidad en Morelos, ¿no? Para consumo. Estamos ya llegando digamos, al límite del manto freático, ¿no? Que nos permita tener más agua. Pero el problema es la tendencia que se traía, ¿no? Hacia acabarnos todo. Ese era básicamente el problema. Eso es lo que estaba muy mal, las políticas totalmente erróneas. O sea, no poner un alto a la expansión de las manchas urbanas, por ejemplo, ¿no? En lugar de estar perdiendo todas estas tierras de cultivo de excelente calidad que tenemos en Morelos, en el sur de Cuernavaca, ¿no? En Xochitepec, Temisco, claro. Todo esto que se llenó de viviendas, algunas de las mejores tierras de cultivo. Cibac también fue
una zona de cultivo muy buena. Y eso hay una se zona perdió. industrial. Sí, sí, exactamente. Entonces, Esta era la tendencia, a eso íbamos. entonces nosotros lo que estamos haciendo es tomar como base el ordenamiento ecológico del territorio para la toma de decisiones. No podemos hablar de un plan estratégico de gran visión si no tomamos como base el territorio. Ese es nuestro límite, ¿no? El territorio de Morelos. El ordenamiento ecológico que estamos por publicar, lo que nos dice es dónde y cómo se pueden hacer las cosas, teniendo los menores conflictos entre los sectores. El ordenamiento ecológico es un proceso de planeación, donde tú tienes la parte ambiental, la parte de servicios ambientales, pero tienes también la parte poblacional, la parte económica y la parte industrial, y los tratas de compaginar. Lo que se hace es que en el territorio de Morelos tú defines qué áreas son más aptas para crecimiento urbano, cuáles son más aptas para mantener la recarga de los mantos acuíferos, cuáles son más aptas para que se desarrolle la vivienda, y entonces ya tienes una base real de hacia dónde tienes que crecer, cómo debes de crecer. A partir de ese ordenamiento lo que estamos haciendo es ajustando los planes de desarrollo urbano, para que tampoco se nos vayan de la mano a la ciudad. Los planes de reordenamiento y de desarrollo urbanos. Sí. Bueno, es uno de los grandes temas porque incluso hay que recordar que uno de ellos hace poco fue modificado y después fue vuelto a modificar. Si nos permiten, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con este mismo punto. Gracias. Bueno, y seguimos aquí en Morelos trabajando con este tema de desarrollo sustentable, los programas de ordenamiento territorial. Ese es un tema fundamental. Nosotros, como ya comentaba hace un rato, estamos haciendo el ordenamiento estatal que nos da el panorama de toda la entidad, pero por ley, aquí en Morelos, se tienen que hacer ordenamientos municipales, ¿no? Y ahí es donde se filtran las cosas, arquitecto. Los diferentes criterios de los presidentes municipales. Y los diferentes negocios, me imagino. Se veían de alguna manera particular, no en una manera global, como debe de ser, como lo está señalando el señor gobernador, y eso nos no permitía que el crecimiento idóneo de las ciudades, de los poblados, de todo tipo. Mira, para ser claros, muchos de estos planes de desarrollo urbano los hacían las mismas constructoras. Entonces se hacían planes a modo, ¿no? A ese nivel. No, por supuesto. Entonces, realmente respondían a intereses de particulares más que al interés colectivo, ¿no? Y digo, así no se puede trabajar. Bueno, ellos sí podían, pero nosotros... Así se estaba trabajando. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es actualizar todo eso para que tenga congruencia con el ordenamiento ecológico, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, hay que hacer las cosas diferentes. Ese es el tema, ¿no? Nosotros hemos establecido una mesa de trabajo con los desarrolladores, o sea, tampoco lo estamos haciendo a un lado, sabemos que es una... No, es una inversión finalmente. Es una actividad económica importantísima para Morelos y llevamos una relación muy buena con ellos. Además, ya cambiaron las reglas a nivel federal también. La SEDATU lo que hizo es establecer nuevas políticas también para redensificar las ciudades, es decir, en lugar de que se den apoyos para estos desarrollos que tienden a extenderse, hacer mucho más compactas las ciudades. Hacia arriba. Sí, exactamente, hacia arriba, porque si tú no compactas las ciudades, tienes que desarrollar servicios, ¿no? O sea, esa es una zona habitacional lejísima, entonces tienes que poner transporte, tienes que poner tratamiento de agua, abastecimiento de agua, entonces sale mucho más caro que compactar. Tiene sus retos compactar, obviamente, ¿no? Pues tienes que mejorar también los drenajes en las ciudades, tienes que mejorar las acometidas eléctricas, todo esto. Pero a la larga sale mucho más barato y es mucho más sano hacer eso que estarse extendiendo, ¿no? Ahora, si hablamos de los programas de ordenamiento ecológico, no podemos dejar de ver lo que sucedió en Guerrero, no podemos dejar de ver lo que ha sucedido simplemente en el sur del estado hace algunas semanas. Estamos hablando también de personas que durante muchísimos años han vivido en las márgenes de los ríos, han vivido en partes riesgosas de zonas de barrancas. ¿Qué se va a hacer con este ordenamiento ecológico? ¿Cómo lo tienen planeado? ¿Realmente es factible? Que es la pregunta que yo le hago también a los tres, ¿no? ¿Y qué se hace con lo que ya está ahí y que está en riesgo?
Sí, es que lo tenemos que cambiar. Uno de los temas del ordenamiento son las zonas de riesgo, ¿no? Son las de inundación, son las que son susceptibles a deslaves, son las que son susceptibles a actividad volcánica, por ejemplo, tenemos la zona del volcán del Popo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley, no vamos a ser omisos, ¿no? Hay una tradición muy grande en este país de hacer las cosas como no se deben, dar autorizaciones para que la gente establezca sus bienes en los cauces de los ríos. Bueno, no nos vayamos más lejos. La Ciudad de México está hecha en una laguna, ¿no? Así es. Entonces... Se secó una laguna para construir una ciudad. Pero sigue siendo una laguna. Si en un momento dado eso, si se descomponen estas bombas que se sacan el agua cuando hay lluvias, pues eso va a ser el caos. Entonces, es una tradición en este país. Tenemos que cambiarlo. Y eso es con políticas y condiciones de gobierno, ¿no? Como lo que estamos haciendo en el Texcal ahorita, ¿no? Es decir, la gente tiende a invadir las áreas naturales protegidas, a veces engañados, hay que ser claro, por gente corrupta que vende las tierras de otros o vende las tierras que los morelenses hemos definido como nuestros espacios para mantener servicios ambientales y se instalan ahí y sin ningún control por parte del gobierno, ¿no? Tenemos que tomar decisiones y las estamos tomando, ¿no? Vamos a recuperar nuestro espacio natural. O de alguna manera se ha solapado, ¿no? Se ha solapado que haya esta venta de terrenos y que haya que se habiten estas zonas que se sabe que son reservas ecológicas. ¿Cómo se va a aplicar la ley? Pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Texcal, la comunidad de Tejalpa, que son los dueños legítimos de las tierras, nos han pedido a través de su asamblea que nosotros les ayudemos para sacar a los invasores. Entonces, lo que hacemos nosotros como gobierno del Estado es acompañarlos con la policía para que no se den enfrentamientos y son ellos los que van y tiran las casas, están recuperando sus tierras, ellos. Entonces, a veces la ley ambiental es muy laxa y nos dificulta poder nosotros entrar, pero lo que estamos aplicando es la ley agraria, ¿no? Ellos fueron despojados de sus tierras Sí. y ellos las están recuperando y nosotros nomás los estamos acompañando. Ahora, en la recuperación de estas tierras habrá que ver para qué se va a utilizar también, que ese es otro de los grandes temas. Sí, tenemos ya un proyecto que nos hizo la universidad para el manejo del área natural protegida del Texcal. Está el programa de manejo, que es el documento oficial, digamos, que establece las políticas, pero tenemos un proyecto para las 100 hectáreas que son de lo que era el balneario del Texcal, hacer un proyecto ecoturístico impresionante con albercas ecológicas, con actividades de senderismo. Ya lo tenemos completito. Esto es para que ellos tengan también una forma de vida. Exactamente, esto es para hacerlo con los legítimos dueños ¿Qué son los ejidatarios? de Tejalpa y que se hagan actividades productivas. Mientras no le saquemos provecho a las áreas naturales, ¿sí?, no se van a conservar. Antes la conservación, había esta discusión que si conservar y preservar, que era no tocar o tocar un poquito. Claro. Prácticamente lo que no querían era que hubiera gente y que no se Santuarios. dejara, sí, áreas vírgenes se decían. Eso no existe, ¿no? La conservación se da únicamente cuando obtenemos un valor de la naturaleza, ¿no? Además de los servicios ambientales que nos dan, que es lo que estamos evaluando para que vean que si tiramos los árboles, cómo no captamos agua, tiene que haber para las comunidades que son dueñas y poseedoras de las tierras beneficios económicos. Y eso es a través de proyectos sustentables. Ahí en el Texcal ya tenemos una huma de venado, teníamos una huma de iguanas, pero nos robaron todas las iguanas de ahí. Con esto, ¿Se las comieron? en la zona del conflicto, como es una zona del conflicto, se metieron y se las llevaron todas, pero ya tenemos el proyecto integral. Y eso estamos haciendo en todas las áreas naturales protegidas. Bueno, y existe esta disyuntiva, preservar o conservar, tengo entendido que es una polémica ya bastante vieja. Fabio Mancini, como subsecretario de Planeación, esto entra dentro de su ámbito. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en el gobierno se creó esta nueva Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, donde involucra precisamente tomando bases científicas, hacer un programa de ordenamiento ecológico del Estado, considerando la aptitud de cada parte de la superficie del Estado, que las zonas que se quiera conservar o preservar, que realmente son sinónimos, es respetarlas al máximo. Tener, por ejemplo, las zonas de riego son necesario conservarlas o preservarlas para
zonas la de riego. alimentación del Estado. Finalmente es la autosustentabilidad alimentaria, en este caso, es necesaria también. ¿Qué exactamente es lo que hace su subsecretaría? Por un lado, el ordenamiento que nos marca la parte ambiental, muy importante, un ordenamiento ecológico, tanto de la parte territorial, es decir, la no urbana, como la parte urbana. Ahí tratamos de compaginar los intereses de los municipios de las urbes, que normalmente los planes de desarrollo urbano los hacen arquitectos, con los planes ordenamiento ecológico del territorio. El ordenamiento ecológico normalmente los hacen biólogos, ¿no? Entonces aquí nuestro secretario sabe muy bien al respecto. Entonces dicen, esto se debe preservar, pero digamos, por otra parte, los habitantes de los municipios necesitan también áreas por las cuales expandirse, ¿no? Las poblaciones necesitan zonas de expansión. Entonces, ese es un juego que tiene que haber entre los dos intereses, una por preservar y otro por desarrollar, que tiene que ser muy delicado y que tiene que estar ninguno encima del otro, digamos. Claro, llegar al equilibrio, ¿no? Es un equilibrio muy inestable. Yo como físico diría que es un equilibrio muy delicado, pues es como un cono puesto de cabeza. Pues. Ajá. A ver, Rafael Bolívar Garrido, miembro, a ver, su subsecretaría exactamente ¿qué es? ¿Qué es lo que hace en este proyecto? Todo lo que implica el desarrollo urbano y ahora lo que es vivienda sustentable. Hacer una vivienda que esté acorde a las políticas que estamos tratando de, o que se están implementando, y evitar todos los problemas que acarrea los crecimientos urbanos desordenados que hemos hablado ya aquí. Y mucho de lo que hemos heredado, finalmente, de una vivienda que no era sustentable. Finalmente es eso, lo heredado, que bueno, criticar es muy fácil, pero vamos ya no a criticar, sino a actuar. A ordenar. A ordenar con los ordenamientos territoriales, con todos los planes que hay. Se van a hacer 5 zonas, se divide el Estado en 5 zonas para ya poder aprovechar toda la infraestructura y evitar los crecimientos, y como decía el secretario, ya no crecer y cada municipio haga sus cosas, ¿no? Sino que Cuernavaca, Zapata, Xochitepec, Huitzilac y demás, vamos a hacer obras, vamos a planear para que el costo sirva para todos los municipios, para toda esta zona, ¿no? Dentro de este equilibrio que estamos buscando, secretario, ¿se puede ordenar lo que ya está? Sí. Por eso, uno de los temas que tiene la Subsecretaría de Bolívar tiene que ver con las zonas metropolitanas, por ejemplo, ¿no? Y las zonas metropolitanas tienen su particularidad, ¿no? Son zonas que están más densamente pobladas, y lo que estamos haciendo es tratar de atender los otros temas que tienen que ver con la metropolización. Es decir, la gestión integrada de los residuos, la gestión integrada del agua, la movilidad. Es decir, podemos tener los planes de desarrollo urbano de cada municipio, por ejemplo, de la zona conurbada o la zona metropolitana de Cuernavaca, ¿no? Que está Temisco, Xochitepec, Yutepec, está Tepoztlán y Huitzilac también en esta zona metropolitana, pero lo importante es ver cómo hacemos las conectividades, cómo hacemos las redes de transporte, cómo mejoramos el transporte Una movilidad público. diseñada para todo el Estado, no nada más que la tome cada municipio y satisfaga las necesidades que tiene. Exactamente, y otros temas, pero el de seguridad, y se puede, ¿no? Por se ejemplo, enfrenta mucho uno ahí a una serie de intereses. es dificilísimo, y ese es el problema de las zonas metropolitanas, no solo de Morelos, de México, sino del mundo, ¿no? Que tiene que haber un nivel intermedio entre lo que el 115 constitucional le da a los municipios prácticamente todas las atribuciones sobre el territorio, sí, y sin embargo, están luego las atribuciones del Estado, pero tiene que haber un intermedio para las zonas metropolitanas. Es decir, ¿cómo logramos hacer una gestión integral entre los municipios que ya están en una zona conurbada? De tal manera que, por ejemplo, la cuestión de seguridad pública, ¿no? Si va un delincuente huyendo y pasa de la frontera que es inexistente entre Cuernavaca y ya Temisco, no hay estas fronteras. ¿no? Entonces, bueno, el mando único ayuda a ese tipo de cosas. Ahorita estamos haciendo acuerdos, construyendo acuerdos entre los municipios para la gestión del agua. Todos los sistemas operadores de agua están prácticamente quebrados, ¿no? Entonces, no hay manera de que en la gestión de 3 años que tienen los municipios
se saneen las cuentas y se haga un manejo adecuado del agua. Entonces necesitamos acuerdos, necesitamos hacer organismos metropolitanos, organismos regionales de la gestión del agua. Lo mismo con los residuos. O sea, es lo más fácil técnicamente de corregir es lo de los residuos, ¿no? Organismos metropolitanos para resolver toda una serie de puntos que tienen las ciudades que van avanzando. Si nos permiten, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con este tema. Bueno, y regresamos con este tema, secretario, de cómo resolver estos problemas tan importantes y que sea todo una comunidad. ¿Cómo evitar que de repente el municipio X contrate su propia compañía de agua privada para que le administre su sistema de agua? El municipio Z contrata su propia compañía para los residuos sólidos. ¿Cómo evitar estos negocios que en un momento dado acaban peleados todos contra todos y a la hora de la hora pues el que acaba afectado pues son los ciudadanos? Exactamente. Lo que tenemos que hacer es una planeación real y por eso la subsecretaría de Planeación, es decir, tenemos que hacer las cuentas. ¿Estamos en tiempo de hacer las cuentas? Es decir, ya las tenemos, tenemos ya la estrategia, por ejemplo, de manejo integrado de residuos, ¿no? En Morelos generamos 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales como el 52% es materia orgánica. ¿Sí? Este año, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario compró abono orgánico por 50 millones de pesos, cuando tenemos toda esta materia orgánica que estamos tirando. Claro, que se podría procesar y que se podría utilizar. Y lo que estamos haciendo nosotros es ya con los municipios generando centros de composteo para que se vaya generando su propia composta. En lugar de ir y buscar enterrar esto, que es riqueza, ¿no? Y estamos hablando nada más de la materia orgánica. Estamos ya con una nueva manera de hacer las cosas. Tenemos por eso una dirección de economía verde donde estamos haciendo las cuentas. O sea, nunca vamos a resolver el problema de los residuos si seguimos enterrándolo nomás. Obviamente, a las empresas que hacen el manejo, los que contratan los municipios para hacer el manejo de residuos, se les van por la fácil. La recojo, cobro por recogerla, voy y la tiro ahí en un relleno y la enterramos. Bueno, relleno entre comillas. Sí, ya sé. A nosotros nos toca ver que esos funcionen bien y los vamos a parar. Ya tenemos varios con procedimientos administrativos porque están haciendo malas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es cortando las alas eso. En la estrategia de manejo de residuos involucramos a todos los actores. No vamos a hacer ni a un lado ni a los pepenadores, ni a los transportistas, todos que entren. Haciendo un manejo adecuado de los residuos, vamos a generar muchísimo más riqueza para estos empresarios que están metidos en el tema, pero vamos a hacerlo bien. Pero no se puede hacer bien en 3 años, ¿no? Se requieren recursos, y los recursos en las corridas financieras que hemos hecho, digo, necesitamos 5, a veces hasta 10 años, dependiendo del volumen, ¿no? de residuos. Pero ya tenemos la estrategia. Entonces ya estamos nosotros en pláticas. Ayer tuvimos una precisamente con empresas con las cuales vamos a buscar generar combustibles derivados de residuos. Y nos van a resolver 500 toneladas diarias de esas 2.000, ¿no? Y nos están ofreciendo hasta resolvernos el tema de 1.000 toneladas diarias. Pero bueno, estamos en eso. Generar toda la materia orgánica, en un momento dado, a mediano plazo, generar también energía con la materia orgánica. Entonces, tenemos que hacer un cambio también de conducta en la gente, para que empiece a separar. Ahorita, aprovechando la beca salario, tenemos ahí un ejército. Pero mucho, secretario, perdón, la gente se para y la basura, cuando llega el vehículo de basura, se lleva todo y lo vuelve a juntar. Pero eso tampoco es cierto. Lo que pasa es que ya todos los valorizables, el vidrio, el papel, el PET, en el mismo camión lo pepenan. Entonces la gente dice, no, pues que lo echan ahí junto. No es cierto. Lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho de la basura, que antes, por ejemplo, lo que eran valorizables era como el 14% de los residuos, lo que llega a los rellenos es el 4%. Ese 10%, los mismos de los camiones, ya lo separaron. Uno ve cuando recogen los camiones siempre ya ponen aparte el cartón. Entonces, ¿qué queremos hacerlo de mejor manera eso? La estrategia que traemos es, de entrada, que recojan separado lo orgánico y lo inorgánico, ¿no?
Y ahí le bajamos el 50% al costo de disposición final. Algunos municipios se gastan como el 30% de su presupuesto en el manejo de los residuos. Ya tenemos, por ejemplo, en Totolapan, ya estamos trabajando con ellos, en Cantetelco, para que se paren de entrada. Para eso tenemos que capacitar a la ciudadanía, y no nos vamos a ir a lo fino, ¿no? Que si el PET y el papel y todo eso, nos vamos a ir al grueso, orgánico e inorgánico. Pero necesitamos gente que nos ayude a capacitar a la ciudadanía. Afortunadamente, de estos 100,000 estudiantes que están recibiendo la beca salario, 25,000 decidieron que quieren hacer cuestiones de sustentabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es organizando las brigadas verdes. Es un ejército de muchachos que vamos a tener, que van a ir a todas las casas del estado a capacitar a las familias en la separación. ¿Y qué vamos a hacer con los municipios? Con los presidentes no, municipales que no entran de repente en estos esquemas. Estamos trabajando con ellos, todo esto es con ellos. Estamos con el IDEFOM, estamos con los presidentes municipales, pero ¿cómo le hacemos para que le entren? Les estamos demostrando que si se paran, le van a bajar de entrada el 30% a sus costos del manejo de los residuos. En una siguiente fase se reduce en sus costos el 50%. Y si vamos mucho más allá en la estrategia, no solo no les va a costar, les va a generar recursos. Es una cosa económica, ¿no? Por eso es desarrollo sustentable, por eso no es ecología eso. Tenemos que demostrar que haciendo las cosas bien, esto que ahorita es algo que nos queremos quitar de la vista y que queremos enterrar por ahí, es riqueza que estamos perdiendo. Riqueza para los municipios, para las comunidades, para los pepenadores. Pero tenemos que cambiar la manera de cómo vemos las cosas, ¿no? Hay países, en Escocia, por ejemplo, ahí tienen una estrategia que se llama Zero Waste Scotland, o sea, van a llegar a 0 residuos. Ahí en la escuela ya no le pueden decir residuos, le tienen que decir recursos. Hasta están cambiando el chip de los alumnos para que lo vean diferente, porque no son residuos, son recursos. Si seguimos diciéndole basura, pues la gente trata de esconderlo, a ver qué le hace, ¿no? La tira a las barrancas o la entierra en lugares que no son certificados de disposición final. Si nosotros les hacemos ver que eso es riqueza, pues por supuesto que lo van a ver de otra manera. Y en eso estamos haciendo, eso estamos trabajando. ¿Cómo se pueden acercar los ciudadanos a esta secretaría? ¿Cómo pueden ser parte de ella? ¿Cómo pueden ser parte de los programas que ustedes están llevando a cabo? Mira, una de las políticas fundamentales de la secretaría es abrir todas las decisiones, ¿no? Tenemos el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, tenemos el Consejo Estatal para el Desarrollo Urbano, creamos una Dirección General de Participación Ciudadana, porque el transitar hacia el desarrollo sustentable no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la gente. Los cambios se hacen persona a persona. Entonces, en la medida que nos incorporemos a la ciudadanía en todas estas estrategias que estamos desarrollando, pues vamos a cambiar. Nosotros en el gobierno pues vamos a estar de manera temporal. Si la ciudadanía empieza a pensar diferente y se involucra en la toma de decisiones, ellos mismos las van a defender, venga quien venga, ¿no? Es decir, lo que pasó estamos platicando hace un ratito en el corte, lo que pasó con lo de Chipitlán, ¿no? Ahí el presidente municipal en turno hizo una reunión ahí medio rara, modificó el ordenamiento ecológico del territorio para poder hacer un desarrollo de 40,000 viviendas, totalmente violando sin accesos, y poniendo en riesgo las barrancas que están cerca de la zona. ¿Y qué pasó? Pues la ciudadanía se inconformó, hubo un amparo, un juicio, y el juez ya obligó al municipio de Cuernavaca a restablecer el procedimiento del ordenamiento, y se volvió el ordenamiento original que habíamos construido con la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer, que los ciudadanos sean quienes participen en las políticas y ellos mismos las van a defender. Bien, y es una secretaría que está trabajando con los ciudadanos. Exactamente, estamos haciendo todo. ¿No? De hecho, la subsecretaría de Planeación que dirige Fabio tiene todo el componente de educación y capacitación para el desarrollo sustentable. Dentro de este componente, Fabio, ¿qué es lo que le están ofreciendo a los pobladores de Morelos? Porque estamos hablando del estado completo. Bueno, pues toda una capacitación a nivel también de profesores, ¿no? Porque no necesariamente todos tienen… profesores de las escuelas. De las escuelas primarias, secundarias. Públicas y privadas. Públicas y privadas. Realmente también hay toda una parte de educación formal que se trata de cubrir en las currículas, capacitando a los maestros.
Y es una Pues, capacitación para que vean las cosas de qué manera. bueno, sobre todo el ambiente finalmente es el componente o la dimensión más importante de la sustentabilidad. Sin ambiente no hay ni economía ni sociedad, ¿no? Entonces es una mesa de tres patas, pero la del ambiente es la que le alimenta a las demás. Entonces, primero es ordenar el ambiente y después vamos a ver cómo lo utilizamos. Y aquí en la planeación lo que tratamos es de utilizarlo de la manera más inteligente posible. Sabemos que por un lado las actividades productivas que son necesarias para un desarrollo quiere decir mejorar la condición de vida, no necesariamente no implica necesariamente un crecimiento. Puede haber desarrollo sin crecimiento y eso es un poco lo que quisiéramos, ¿no? No terminar con nuestros recursos naturales. Bueno, esa es la parte de economía verde. Hay otro tema interesante que tradicionalmente cuando se habla de esto de educación ambiental siempre se hacen pues talleres y mesas redondas, cursos y bueno, sí tienes un impacto y vas cambiando. Lo que decía Fabio de trabajar con los profesores también es fundamental, ¿no? Pero hay herramientas que están usando en otros países que queremos implementar aquí en Morelos. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas que se van a implementar en Morelos? Si nos permiten, hacemos una brevísima pausa y regresamos con ellas. Estamos con el tema. Bueno, nos quedamos en este tema de educación ambiental. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que estamos pudiendo lograr? Mira, hablaba yo de otras estrategias y uno es el de cultura. O sea, ¿cómo cambiamos la cultura de la gente para que en su quehacer diario se comporte de manera más sustentable? Y en otros países lo que han aprovechado es el marketing social, ¿no? Es aprovechar las herramientas que utilizan todos estos que nos venden cosas que no necesitamos para poder nosotros hacer cosas buenas. El marketing social se ha usado mucho en el área de la salud, por ejemplo, ¿no? Donde te enseñan que usar el cinturón de seguridad es bueno, pero usan herramientas del marketing, ¿no? Entonces, ya se está haciendo en las cuestiones ambientales. ¿Cómo hacemos que este tema de la sustentabilidad sea el tema, digamos, como de moda, ¿no? Que el ser sustentable le da a uno un estatus diferente. Entonces, y eso es aprovechando medios como aprovechando productos, cosas que hagan que la gente se sienta bien. Dar un distintivo, por ejemplo, a la gente que hace reciclado en su casa, a la gente que separa sus residuos, la distinguimos y de esa manera se van a sentir parte de este proyecto. Entonces, utiliza uno estas herramientas de marketing para poder tener un impacto mucho mayor. Eso lo han hecho, por ejemplo, en Canadá con un resultado impresionante, ¿no? Porque sí está bien los cursos, los talleres y todo, pero sí, hay que hacer cosas operativas prácticas que realmente la gente pueda echar a andar pero todos los días. Pero ¿cómo hacemos cosas que le lleguen a toda la gente, ¿no? Entonces, por ahí va. Bien. Ahora, yo les quiero preguntar algo, ustedes que son tres expertos en estos temas. El cambio climático. El cambio climático es algo que estamos viviendo ya todos los días, sobre todo en las últimas semanas con esta temporada de lluvias. Bueno, lo hemos sufrido y lo hemos visto en serio. ¿Qué viene enfrente? ¿Qué es lo que tiene Morelos? ¿Qué es lo que tiene la Secretaría a cargo suyo para enfrentar esto? Y aprovecharlo también de alguna manera, ¿no? Porque creo que debe tener también su parte aprovechable. Sí. Bueno, estos son los temas que se maneja en la Subsecretaría de Planeación. Estamos trabajando mucho en el tema del cambio climático. Yo le pediría a Fabio que si les explica más o menos lo que estamos haciendo. Adelante, Fabio. Bien, tenemos el Plan Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, es nuestro paraguas de proyectos. De hecho, tenemos una estrategia de energías renovables para mitigación del cambio climático, tenemos tenemos en elaboración, todavía no la completamos, pero estamos en ello. Tenemos otra estrategia de de eficiencia energética, otra la de residuos que ya mencionaba el secretario, la estrategia de residuos sólidos municipales, el manejo integral de los residuos sólidos municipales
Estamos elaborando también una estrategia de movilidad y transporte sustentable para el Estado y monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto tenemos ya cubiertas una serie de acciones de mitigación ante el cambio climático. ¿Qué dice mitigación? Pues reducción de las emisiones. Tenemos el compromiso nacional de reducir nuestras emisiones en un 35% al 2024 como nación. Entonces, mientras más energía renovable produzcamos, digamos, estamos cooperando a nivel nacional con esa meta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros para participar a ese 24%? Bueno, en un estado que tiene un sol maravilloso para empezar hablando de energía, 35%, ¿no? Tenemos prácticamente de los mejores climas para aprovechar la energía solar. Tenemos un poco de viento. Estamos aprovechando, pues. ¿Tenemos la infraestructura realmente para aprovecharla? Ahorita no. Ahorita ¿La vamos a hacer o cómo? Estamos en ello. Estamos, por un lado, ya el uso de calentadores solares es algo frecuente para calentamiento de albercas. Todavía. De hecho, ahorita es la opción más barata para calentar agua de albercas, ¿no? Usando energía solar, porque no cuesta la infraestructura, pero en 2-3 años se amortiza y lo demás es gratis, ¿no? Pero queremos que la gente lo aproveche ya para calentar su agua doméstica, que pueda producir también algo de electricidad, que pueda, por ejemplo, los de alto consumo puedan bajar sus consumos a niveles de bajo consumo y tengan una tarifa más accesible, ¿no? más accesible, exactamente. Entonces, esto ya se está dando, son sistemas fotovoltaicos conectados a la red, pero no solo para pequeños usuarios, o sea, queremos implementarlo también para industrias, grandes comercios. Por ejemplo, en el tema de la vivienda también, arquitecto. Sí, claro. ¿Sí? Sí, ya va a haber inclusive incentivos fiscales y para todas las viviendas que cumplan con ciertas medidas ecológicas, como pueden ser materiales en impermeabilización, que son reflejantes, que ayudan al clima interno de las viviendas. En fin, sí se está trabajando. ¿Quién le va a enseñar a la gente a trabajar en esto? ¿Quién le va a decir a los ciudadanos cómo hacerlo? Bueno, yo se los pregunto a ambos, ¿eh? En principio, porque bueno, esos los incentivos yo lo desconocía. En principio se le está dando las facilidades a los desarrolladores, que sean los que empiecen las viviendas nuevas, que ya vayan con esos elementos. Y ahí habrá programas o hay programas para las viviendas actuales, las existentes, dar beneficios y instrucciones para que hagan este tipo de medidas, ¿no? De soluciones. Es interesantísimo. Volvemos, Fabio Mazzini, contigo. La subsecretaría a tu cargo, ¿cómo está promoviendo todos estos proyectos? Bueno, de hecho, ahorita estamos a nivel de elaboración de las políticas públicas. Tenemos ya una comisión intersecretarial. ¿Es el diseño de? Sí, diseño de. ¿Para lanzarse más o menos cuándo? El año próximo. El año próximo es 2014. 2014 va a ser el año de la sustentabilidad y va a ser en cada una de las patas que mencionaba antes, ¿no? Cada una de las dimensiones, más bien, ¿no? Que no se oiga mal. Dimensiones, en este caso, la dimensión ecológica es muy indispensable, como decía, pero tenemos que usar bien los recursos. ¿Cómo se usa ahorita el combustible fósil? Pues tenemos que minimizar el uso de combustibles fósiles, inclusive estamos pensando en aprovechar residuos, el bagazo, por ejemplo, el residuo de caña, etcétera, para producción, hacer con los ingenios no solo productores de azúcar, sino que inclusive pueden producir biocombustibles, tanto sólidos como líquidos. ¿Sí? Hacemos una breve pausa y regresando de ella tendremos la información sobre este magno evento que se lleva a cabo el próximo 25 y 26 de octubre llamado Green Solutions.
¿Qué es Green Solutions? Es un evento internacional que propone iniciativas en la lucha contra el cambio climático con el objetivo de impulsar una economía global baja en carbono. El cambio climático es uno de los temas prioritarios en la agenda nacional e internacional del gobierno mexicano, y es a través de Green Solutions que se da impulso a las tecnologías enfocadas a la mitigación del cambio climático, y busca establecer un diálogo permanente entre el sector público y privado, encaminado a tener industrias y ciudades sustentables. ¿Qué encontrarás en el evento? En este evento podrás encontrar exposiciones de tecnología sustentable innovadora, un autoshow y círculo de pruebas para conocer la última tecnología en motores limpios, áreas de encuentro de negocios, un mercado orgánico y gastronomía para saborear esta práctica de agricultura sustentable. También podrás conocer las alternativas de vivienda sustentable en Green Home. Paneles y conferencias sobre los retos del cambio climático, políticas públicas, financiamiento y agricultura sustentable. El Gobierno del Estado de Morelos y ProMéxico te invitan a asistir a Green Solutions 2013, uno de los eventos más importantes de sustentabilidad en México y Latinoamérica, que este año tendrá sede en el World Trade Center de Morelos el 25 y 26 de octubre. Bueno, y nos queda claro que la sustentabilidad es mucho más que desarrollo, es prácticamente una forma de vida. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este programa y también les agradezco muchísimo a ustedes, como siempre, que hayan sido parte de él. Muchísimas gracias.